9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida a William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales. Este ha sido un año muy movido para Fiscalía, así que bueno, trataremos de hacer un balance. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. Estaba pensando en balance 2024, pero también coincide con el cierre de un periodo de gobierno que también ha sido bastante movido para Fiscalía. ¿A qué balance se llega entonces en este cierre de 2024? Y el balance claro es que el diagnóstico es que nosotros tenemos una Fiscalía hoy sumamente debilitada a partir de tres aristas. Una es la inexistencia de un fiscal general designado definitivamente. Desde el año 2021, de octubre de 2021, que renunció el fiscal general Jorge Díaz, que no hay un fiscal general designado por el sistema político, por el presidente de la República y por los senadores. Después, está debilitada la Fiscalía porque está en una situación deficitaria desde el punto de vista de recursos. Acá se implementó un nuevo código en el año 2017 en la administración anterior sin darle a la Fiscalía los recursos suficientes para funcionar, y a partir de eso ha venido sucediendo que la Fiscalía más o menos ha funcionado a tracción a sangre, ¿no? A sangre, sudor y lágrimas de sus funcionarios. Y por otro lado hay un debilitamiento también porque hemos asistido desde el día 1 a un nuevo código, pero incrementado, creo, en los últimos años, un ataque sistemático y permanente de ciertos actores políticos hacia la Fiscalía, tendiente a socavar su credibilidad, a decir que la Fiscalía está permeada por lógicas políticos partidarias, o que en la Fiscalía campea la ideología de género, o que hay mala intención de los fiscales en, por ejemplo, en pedir una formalización, un desafuero, lo que fuere, ¿no? Entonces, creo que esas tres aristas dan un diagnóstico sumamente negativo para esta institución, que es una institución fundamental en cuanto a lo que nosotros entendemos que es luchar contra la impunidad y contra la criminalidad, sobre todo aquella criminalidad que es de más impacto, ¿no? El crimen organizado, los homicidios que hoy abundan en nuestro país, índices de violencia que son extremos para lo que es la cualidad de un país como Uruguay. Yendo por partes, bueno, lo de la falta de un fiscal designado por el presidente y por el Senado es básicamente por ausencia de acuerdo político. Con respecto a los recursos, bueno, que también tiene que ver con lo político, pero bueno, ¿qué es lo que están faltando? ¿Más fiscalías especializadas, más técnicos que ayuden a los fiscales? Si a usted le dieran la posibilidad de tener más plata, ¿en dónde habría que colocarla? Yo creo que lo importante ahora es que nosotros tenemos 7 años de funcionamiento del nuevo código. ¿Qué es lo bueno de eso? Es que podemos hacer un diagnóstico de lo que se puede llamar incluso eficacia del Ministerio Público. En cuál es la criminalidad que tiene mayor impacto y cuáles son las necesidades de uno de los organismos que persigue esta criminalidad, como es la Fiscalía, en auxilio de la policía, para ser más eficientes. Entonces, en ese sentido, se necesitan más fiscalías especializadas o incluso recursos para la Fiscalía. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, en lavado de activos, la Fiscalía de Lavado de Activos no tiene los recursos suficientes. Cuando hablo de recursos suficientes, usted tiene el lavado de activos que hay que analizar estados contables, situaciones patrimoniales, la trazabilidad del dinero. La afectación más grande al crimen organizado es a través de perseguir el dinero que tiene el crimen organizado, que es producto de la realización de actividades delictivas. Entonces, para perseguir eso necesitamos funcionarios con expertise a esos efectos. Entonces, si usted me dice, ¿necesitan más fiscales? Y tal vez necesitamos más fiscales, pero necesitamos mucho más soporte para la Fiscalía, o sea, funcionarios especializados en expertise que hoy son imprescindibles. Evidencia digital. Hoy nosotros vamos corriendo la de atrás en cuanto a lo que es evidencia digital. Todo está en dispositivos móviles, en computadores. Entonces, nosotros tenemos que tener las herramientas como para, después de una investigación, lograr sostenerla en un juzgado. Porque si las pruebas que se juntan en una indagatoria después no pueden ser refrendadas ante un juez, el caso puede terminar cayendo, claro, y eso nuevamente favorece a la impunidad. Veo que los desafíos son diferentes y existe la necesidad de hacer un diagnóstico. Claro, es cómo una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? ¿Qué diagnóstico puede ser alguien
que es la cabeza de forma interina, que no sabe hasta cuándo va a estar. Es muy difícil para alguien que es interino, un fiscal subrogante, un fiscal general subrogante, proyectarse y decir, yo voy a analizar cuáles son las necesidades y por dónde va a ser la trazabilidad de la fiscalía hacia el futuro, a mediano o largo plazo, si no sabe si el día de mañana va a estar ahí. Entonces, por eso es importante, primero, la designación de un fiscal general. ¿Advierten una intencionalidad en este debilitamiento, entre comillas, de fiscalía, justamente al no tener un liderazgo estable que pueda bueno, trazar ciertas líneas de trabajo? Yo lo he dicho una y otra vez y no me baso solo en mi parecer, básicamente, sino en el análisis que a nivel internacional se ha hecho de esta cuestión. Cuando digo esta cuestión es las acefalías de los ministerios públicos. Vamos a ser claros, el Ministerio Público ha adquirido una notoriedad porque es un organismo que procura la persecución criminal. Cuando este organismo persigue a criminales que cometen rapiñas y hurtos, a nadie le genera ningún escozor y no hay ningún problema con el Ministerio Público. Ahora, cuando las fiscalías empiezan a tocar intereses de más arriba, empiezan a ver las dificultades. Esas dificultades se traducen en estos ataques hacia las fiscalías, estas procuras de debilitar la institucionalidad de la fiscalía. Entonces, esos ítems que los analistas internacionales lo vieron en países como Argentina, como otro país que no ha tenido fiscal general, creo que ha sido Bolivia, para llevarlo a números concretos, el 25% de los países de la región no tienen fiscales generales, tienen fiscales subrogantes. Y ese patrón tiene que ver en Argentina, fundamentalmente tiene que ver con eso, y creo que al ser nuestros vecinos tenemos más contacto con eso, con que ciertos intereses lo que procuran es que el organismo, Ministerio Público, esté debilitado para cuando tenga que llevar adelante causas de impacto. ¿Qué análisis hacen del caso concreto de Uruguay? Bueno, es... ¿Qué poderes de alguna manera está tocando Fiscalía siguiendo esta lógica que usted presenta? Lo que le decía es, cuando empezamos a ver los ataques a la Fiscalía, ¿cuándo nace? Cuando hay imputaciones en delitos sexuales, ¿no? Esto ha pasado, caso Operación Océano, caso Penades, cuando se han tocado intereses de políticos, por ejemplo, en el caso de la solicitud de desafuero del senador Marini Ríos, en el caso de la solicitud de desafuero del senador Charles Carrera, en el caso Astesiano, en el caso Marcet. Todos son esos casos, son cuestiones que han derivado, en el caso Antelarena, también las repercusiones del archivo del caso Antelarena, han derivado en un ataque hacia la Fiscalía. Creo que por ahí es claro que esos ítems que en el plano internacional los analistas lo veían para esos otros países, se replica también acá. Ahora, doctor, ¿pero no hay allí un flanco que dejan los fiscales, o mejor dicho, los fiscales no, capaz que la norma que permite, por ejemplo, que, voy a tratar de ser cronológico, pero Jorge Díaz, fiscal, renuncia y al poco tiempo ahora prosecretario de la presidencia? Perdón, ante una acotación nomás. Sí. Jorge Díaz nunca fue fiscal. Bueno, fiscal. Era el fiscal general. Fiscal general. Nunca pidió una formalización, nunca fue a un juicio, nunca como fiscal, nunca litigó. Porque hay que hacer esa disquisición para que la gente lo tenga presente. Jorge Díaz era juez de crimen organizado y después fue designado por el sistema político como fiscal general. No estoy haciendo ninguna valoración con eso, simplemente quiero dejarlo claro. Pero a lo que voy es, cronológicamente yo decía, Jorge Díaz, que ahora pasa a ser el prosecretario de la presidencia, subía fiscal, renuncia y al poco tiempo diputado, candidato incluso a la presidencia por el Partido Colorado. Fossati, fiscal, renuncia, Partido Nacional, Partido Colorado ahora. Carlos Negro, ni siquiera renuncia, o mejor dicho, renuncia, pero pasa de fiscal a ministro del Interior. Allí no hay como, de alguna manera, elementos que pueden ser cuestionables a la Fiscalía. Yo le diría, por ejemplo, Chaschetti decía que con lo de Negro es una situación que le hace daño a la Fiscalía. Vamos hablando en concreto, nosotros no podemos hacer nada, y cuando digo nosotros yo siempre hablo en términos colectivos porque no son apreciaciones personales, no podemos hacer nada con lo que hacen las personas en libertad. O sea, si no hay algo que les prohíba hacer una cosa, tienen la libertad de hacerlo. Lo que nosotros sostenemos siempre es que las lógicas políticas partidarias no deben estar presentes mientras los fiscales actúan como fiscales. Si alguien me trae una evidencia y me dice,
usted, Rosa, yo tengo la prueba de que usted en el caso tal actuó permeado por una lógica política partidaria, por una lógica indebida. Ahí es lo que está mal, mientras el fiscal está en función. Al menos en esta situación en que nosotros tenemos esta normativa que no dice absolutamente nada de cuando un fiscal se va de la fiscalía, qué puede hacer con su vida, ¿no? Ahora, pero esto no abona de alguna manera a esas críticas que vienen desde la sociedad, del sistema político, de que la fiscalía está politizada. Evidentemente, cuando se dan estas situaciones, se incrementan aquellas críticas que tratan de sembrar suspicacia. Lo que hay que desgranar es, como puede pasar en el caso del periodismo, que un periodista ejerza su rol como periodista de acuerdo a todo la deontología periodística y todo lo que marca el manual de la deontología periodística, y después se va a un partido político. Lo que hay que analizar es que mientras actuó como periodista, sí, en ese momento trató de bajar una línea tendenciosa sin haberlo aclarado. Acá en la Fiscalía, salvando las distancias, lo que hay que ver si esos fiscales, cuando actuaron guiados por esas lógicas o no. Entonces, claro, pero eso es muy difícil de probar. La suspicacia siempre va a estar. Es a eso a lo que me refiero y lo que seguramente se utiliza para cuestionar a la Fiscalía. Pero acá se ha sembrado suspicacias respecto de funcionarios de fiscales que han actuado en determinadas causas, fiscales de 30 años de trayectoria, que alguien puede pensar que van a tirar toda su carrera a la basura por hacer una imputación determinada o por no hacerla o por solicitar un archivo. Creo que hay que tener presente también lo que son los funcionarios actuando, ¿no? O sea, cuál es su trayectoria, cuál es su carrera. Pero obviamente las críticas o las suspicacias, cuando ocurren eventos así, como estos que usted ha enumerado, obviamente favorecen a esas personas que lo critican, que nos critican, ¿no? Claro. ¿Qué expectativas hay para el próximo periodo y para el año entrante? Por ejemplo, en materia legislativa, que se ha mencionado varias veces, lo mencionaba también Dante, de que haya una normativa que impida a los fiscales tener un cargo político prácticamente de continuo a su rol como fiscal. Bueno, yo creo que lo que hay que analizar es la ley orgánica de la Fiscalía. La ley orgánica, cuando digo la ley orgánica, es el estatuto de los fiscales. Y ahí, obviamente, hay varias propuestas, incluso que nosotros como asociación podemos llegar a hacer. Porque siempre se piensa en prohibir, en limitar, en determinar. Y hay muchas cosas que están en el estatuto de los fiscales que también tienen que cambiar respecto a derechos que pueden tener los fiscales. Entonces, si vamos a hacer un análisis sólido, sesudo de lo que es el estatuto de los fiscales, viendo normativa comparada, viendo lo que dicen los organismos internacionales que regulan, por ejemplo, la independencia judicial, para trasladarlo a la normativa uruguaya, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, si es simplemente como pasó en el año 2022, que lo que se hizo fue sacar entre gallos y medianoche una normativa que le prohibía a los fiscales ejercer la abogacía por 3 años, simplemente como una manera de contribuir a este ataque o estas hostilidades hacia la Fiscalía. Se votó en 5 días esa norma, que no es vigente hoy día porque el presidente de la República la vetó. Entonces, si la discusión es poniendo información arriba de la mesa y teniendo en cuenta, tratando de lograr una mejor legislación para el estatuto de los fiscales, estamos de acuerdo. Ahora, si es para continuar con este ataque hacia la Fiscalía, hacia los fiscales, no lo vemos con buenos ojos. Doctor, lo puse en una bolsa, pero le quiero consultar específicamente su opinión, la del doctor Rosa o la del presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, su opinión sobre esto de que Negro pase a ser ministro del Interior. Bueno, nosotros tuvimos una reunión de directiva incluso respecto de esto y creo que tuvimos un intercambio muy amplio entre quienes estaban dentro de la comisión directiva respecto a nuestros pareceres. Lo que resolvimos fue volcar hacia la opinión pública, reafirmar esto, ¿no? No tiene ningún sentido opinar respecto de si nos parece bien o nos parece mal sobre la situación de alguien que va a ser ministro del Interior y con quien nosotros tenemos que interactuar como fiscales y como asociación respecto a mejorar
un montón de cosas que la Fiscalía y la Policía pueden hacer en conjunto para mejorar la persecución penal. Entonces, creo que eso es lo que nos lleva a reafirmarnos en este punto de vista. Si usted nos pregunta, ¿esto de alguna forma perjudica esta mirada que tienen ustedes de decir no queremos a la Fiscalía partidizada? Y bueno, es más difícil poder explicarlo cuando se nos pregunta, pero nos tenemos que reafirmar a eso. Fuera de esa situación, en lo particular o en lo personal, no hay una opinión mayor para dar más que esa, que aunque ocurran los eventos que ocurran, nosotros vamos a seguir sosteniendo que las lógicas políticos partidarias tienen que estar lejos absolutamente de la Fiscalía. Sobre todo porque después empiezan estas zonas grises en donde, a pesar de que hay normativa que expresamente establece que los fiscales tienen que actuar con independencia técnica, que es un derecho de los fiscales a no recibir órdenes y recomendaciones de ningún jerarca y de ninguna autoridad, después ciertas autoridades, senadores, ministros, empiezan a señalarle a los fiscales qué es lo que deben hacer. Lo hemos visto en el último tiempo. El fiscal tiene que hacer tal cosa, por ejemplo, en causa de lesa humanidad. El fiscal tiene que hacer tal cosa, el fiscal tiene que hacer tal otra. Y eso hay que mirarlo a la luz de normativa que sí existe. Las autoridades no pueden hacerle recomendaciones a los fiscales respecto de cómo deben actuar. Pero entonces formalmente, digamos, los fiscales no tienen postura sobre la determinación de Negro, ministro del Interior. No, tenemos postura respecto de el fondo del asunto, digamos. Claro. Y sobre todo porque nosotros somos una comisión directiva de 9 personas y ante una situación así, tener una postura en definitiva debería ser algo más colectivo, por ejemplo, tomado en una asamblea. Y pensemos, otros fiscales se han ido de la Fiscalía, después han recalado en la actividad política. ¿Y qué dijimos nosotros en ese momento? Y lo cierto es que no tuvimos un pronunciamiento al respecto en el particular. Entonces, siguiendo una línea de coherencia, entendimos que no correspondía hacer un pronunciamiento en particular en este sentido. ¿Y usted personalmente cree que puede ayudar al funcionamiento de esta relación Fiscalía-Ministerio del Interior el hecho de que Negro esté en la titularidad de esa cartera? Lo que sí creemos nosotros, yo no tengo opiniones personales, obviamente. Pero no la quiere dar. Pero no las doy cuando hablo como representante. Lo que sí entendemos, y lo hemos conversado, es que ahora, el día de mañana, cuando vayamos a tener una reunión con el ministro del Interior, nos vamos a ahorrar una parte que es el planteo de la problemática, porque quien está ejerciendo esa carrera ya lo conoce. Entonces, es simplemente decir, bueno, necesitamos, por ejemplo, el tema de los traslados de detenidos para las audiencias. Están teniendo dificultades, de hecho han tenido que suspender audiencias. Infinidades de audiencias se han suspendido y es complicado cuando se suspende una audiencia, cuando tenía que ver con un juicio oral, con una medida cautelar de prisión preventiva, y esa audiencia se suspende porque el Ministerio del Interior no pudo realizar el traslado desde la cárcel hasta la sede judicial. ¿Se aspira a que eso cambie? Porque si es una cuestión de recursos... Pero eso se lo pedimos al ministro Heber, al ministro Martinelli, y también se lo vamos a pedir al futuro ministro con el aditamento de esto. Es que no estoy diciendo que el ministro Heber o el ministro Martinelli no se sensibilizaban con esa problemática, pero el futuro ministro lo va a saber de primera mano. Lo sufrió en carne propia. Claro, exacto. Entonces, ese punto es algo que nosotros lo vemos en la operativa, lo vamos a ver en la operativa. Cuando vayamos a hacer el planteo al ministro del Interior, no vamos a tener que hacer un preámbulo respecto de por qué se da la problemática, porque ella lo conoce. O sea, que a priori puede ser positivo para la Fiscalía tener un ministro que haya pasado por ese Es un dato de la rol. realidad, no es ni positivo ni negativo, y yo no quiero decir ni que es positivo ni negativo, porque obviamente debo cuidar doblemente mis palabras cuando se trata de una situación así, en que es algo atípico, en que un ex colega pase a ser titular de una cartera ministerial. Bien, en el final, en 30 segundos, cerrado el capítulo con el senador García, que le deseó Feliz Navidad después de todo el tema con Topolansky. Bueno,
Está mal ahí lo que hace el senador García y obviamente yo no voy a seguir en esa polémica porque yo soy un representante gremial, aparte soy un fiscal de la República y no puedo entrar en disquisiciones respecto de una situación en un ida y vuelta con un senador de la República. Lo cierto es que a mí me pareció que estaba mal que él hiciera esa salida respecto de lo que debe hacer el fiscal Percivale. Y yo Para la gente simplemente García dijo que está bueno que hagan bien su trabajo hablando de la situación. Sí, claro. Entonces yo lo que digo es que está este artículo 5 de la ley orgánica que establece el derecho de los fiscales a trabajar con independencia técnica. Después el senador García dijo, bueno, aparte de esto, esta ironía de decir, bueno, a no andar haciendo política partidaria. Y lo cierto es que en ningún momento puede el senador García ni nadie decirme a mí, como representante gremial o como fiscal, que estuve haciendo política partidaria. Y es más de lo mismo, ¿no? Es más de esto, de esta destemplanza que tienen algunas autoridades respecto de la Fiscalía, que en lugar de tener esa destemplanza, está bien que tengan una mirada crítica para la Fiscalía, pero también en su rol como senador podría también activar estos mecanismos que sirven, por ejemplo, para la designación de un fiscal general, que es lo que más urge y es lo que más necesita el país, más que un ida y vuelta entre fiscales y senadores. Rosa, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.